el día en que Tauro deja de proteger a todos comenzó con un silencio extraño en la bóveda celeste, un silencio que no era ausencia de sonido sino contención, como si el universo entero hubiera inhalado profundamente antes de un cambio irreversible. Desde tiempos inmemoriales, Tauro había sido el guardián de lo estable, el sostén invisible de los cimientos del mundo, el signo que anclaba la materia al sentido, el cuerpo al alma y la promesa al esfuerzo. Bajo su influjo, las semillas conocían la paciencia de la tierra, las montañas permanecían firmes y los corazones aprendían a resistir sin endurecerse. Pero incluso las fuerzas más constantes obedecen a ciclos mayores, y aquel día el toro cósmico bajó la cabeza no para embestir, sino para retirarse. No fue un abandono abrupto ni una traición al equilibrio universal. Fue una retirada consciente, casi ritual, como la del antiguo rey que entrega su espada sabiendo que su misión ha sido cumplida. Tauro, fatigado de sostener el peso de lo que otros se negaban a transformar, comprendió que la protección eterna se había vuelto un refugio que impedía el crecimiento. La estabilidad, cuando se vuelve excesiva, puede convertirse en una jaula dorada, y el toro estelar, símbolo de fertilidad y perseverancia, decidió liberar al mundo de su abrazo constante para obligarlo a aprender a caminar por sí mismo. En el firmamento, Venus, regente de Tauro, brilló con una luz más suave pero más distante, como un amor que deja ir para que el otro descubra su propia fuerza. Los planetas observaron en silencio. Saturno asintió con gravedad, conocedor de las lecciones que solo se aprenden a través del esfuerzo sin red. Marte afiló su energía, anticipando el despertar del coraje individual. La Luna, testigo de las mareas emocionales, comenzó a remover memorias antiguas, recordando a cada ser que la seguridad verdadera no proviene de la inmovilidad, sino de la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. En la Tierra, los efectos no se manifestaron como cataclismos inmediatos, sino como un temblor interno. Las estructuras que parecían inamovibles empezaron a mostrar grietas. Relaciones basadas únicamente en la costumbre comenzaron a resquebrajarse. Sistemas sostenidos por la inercia revelaron su fragilidad. No era destrucción, sino revelación. Sin la protección taurina amortiguando cada golpe, la realidad se volvió más cruda, pero también más honesta. Cada esfuerzo rendía frutos solo cuando nacía del compromiso auténtico y no de la comodidad heredada. El día avanzó y con él surgió una sensación colectiva de vértigo y posibilidad. Muchos sintieron miedo al perder el suelo conocido, pero otros descubrieron que bajo sus pies había músculos que nunca habían usado. Tauro, desde su retiro, observaba sin intervenir, confiando en que la materia, privada de su guardián, aprendería a dialogar con el espíritu. La abundancia dejó de ser un derecho garantizado y se transformó en una consecuencia de la coherencia. El placer dejó de ser refugio y pasó a ser recompensa consciente. El trabajo dejó de ser carga automática y se convirtió en acto creador. Astrológicamente, aquel día marcó el inicio de una era donde el valor ya no residía solo en acumular, sino en sostenerse desde adentro. El toro había enseñado durante eras el arte de construir, de cuidar, de perseverar. Al retirarse, legó una herencia invisible, la memoria del esfuerzo bien hecho, la dignidad de lo simple, la fuerza silenciosa que permanece incluso cuando el protector ya no está. Quien había integrado esa enseñanza pudo avanzar con paso firme. Quien dependía únicamente del amparo externo tuvo que detenerse, caer y volver a levantarse. En lo épico de ese tránsito no hubo héroes coronados ni villanos derrotados, sino millones de gestas íntimas. Cada decisión tomada sin garantía, cada acto de fe en la propia capacidad, cada renuncia a la comodidad estéril fue una batalla ganada. El cosmos celebró esas pequeñas victorias con sincronicidades sutiles, encuentros precisos, oportunidades nacidas del caos, intuiciones certeras en medio de la incertidumbre. Tauro ya no protegía, pero su espíritu seguía latiendo como una fuerza interior que solo se activa cuando deja de ser dada y comienza a ser conquistada. Con el ocaso de ese día, el cielo recuperó su murmullo habitual, aunque algo había cambiado para siempre. La humanidad, el mundo, la conciencia colectiva habían dado un paso fuera del establo seguro hacia el campo abierto de la responsabilidad y la creación consciente. Tauro, desde su lugar entre las estrellas, no lamentó su retirada. Sabía que proteger eternamente es negar el destino, y que la verdadera abundancia nace cuando la fuerza aprendida sustituye a la protección concedida. Desde entonces, cada amanecer lleva escondida la huella de aquel día, recordando que la estabilidad más poderosa es la que se construye sin necesidad de ser custodiada. Cuando la protección de Tauro se disolvió en el tejido invisible del tiempo, también se alteró la relación entre el ritmo y la urgencia.
Durante eras, el pulso taurino había marcado una cadencia lenta, casi maternal, que permitía que todo madurara sin prisa. Al retirarse esa influencia, el tiempo dejó de sentirse como un aliado constante y comenzó a revelarse como un recurso que exige conciencia. No se aceleró de manera caótica, sino que se volvió selectivo. Aquello que tenía raíces profundas continuó creciendo, lo superficial se marchitó con rapidez. Así, el mundo aprendió que no todo merece el mismo ritmo y que la paciencia auténtica no es espera pasiva, sino presencia sostenida. En los planos más sutiles, los elementos también reajustaron su diálogo. La tierra, privada de la tutela directa de Tauro, tuvo que negociar con el fuego y el aire desde un lugar menos defensivo. Las ideas comenzaron a materializarse solo cuando estaban verdaderamente encarnadas, y la acción perdió eficacia cuando no tenía sustento interno. El agua, por su parte, dejó de aferrarse a la seguridad emocional y empezó a fluir con una valentía desconocida, limpiando antiguos apegos al confort. Este reequilibrio elemental dio lugar a una alquimia nueva, donde la solidez no se imponía, sino que se conquistaba a través de la integración. También se modificó la relación con el cuerpo y el placer, dominios sagrados de Tauro. Sin su protección constante, el cuerpo dejó de ser únicamente refugio y se transformó en territorio de escucha. Cada tensión reveló una verdad ignorada, cada cansancio señaló un límite que había sido violado en nombre de la productividad o de la costumbre. El placer, despojado de su función anestésica, recuperó su carácter iniciático. Ya no calmaba el vacío, sino que celebraba la plenitud alcanzada después del esfuerzo consciente. Comer, tocar, descansar, crear se volvieron actos casi ceremoniales, porque requerían presencia real para desplegar su poder. En el plano colectivo, la noción de valor sufrió una mutación profunda. Durante mucho tiempo, el valor había estado asociado a la posesión, a la permanencia, a la capacidad de retener. Tras la retirada de Tauro, el valor comenzó a medirse por la coherencia entre lo que se es, lo que se hace y lo que se ofrece al mundo. Aquello que no estaba alineado perdió peso simbólico, aunque conservara apariencia de riqueza. Se volvió evidente que acumular sin propósito genera estancamiento, y que la verdadera abundancia circula cuando hay coraje para soltar lo que ya cumplió su función. A nivel épico, surgió una nueva figura arquetípica, el constructor errante. Ya no era el guardián de fortalezas inmóviles, sino quien sabía levantar estructuras internas en medio del cambio. Este arquetipo no buscaba seguridad externa, sino estabilidad interior. Caminaba sin garantías, pero con una brújula ética firme. En cada paso, demostraba que la herencia de Tauro no se había perdido, sino que se había interiorizado. La fortaleza ya no protegía desde fuera, sostenía desde dentro. Incluso el silencio adquirió otro significado. Antes, el silencio taurino era contención, resistencia paciente. Ahora se volvió escucha activa, espacio fértil donde germinan decisiones valientes. En ese silencio, muchos enfrentaron el miedo a no estar protegidos, pero también descubrieron una voz propia que había estado dormida bajo la comodidad. Esa voz no gritaba, no imponía, pero era inconfundible. Guiaba hacia elecciones más simples y más verdaderas, despojadas de la necesidad de aprobación o respaldo externo. En los cielos, las constelaciones siguieron su danza, pero el recuerdo del día en que Tauro dejó de proteger a todos quedó inscrito como un umbral evolutivo. No fue un castigo ni una prueba cruel, sino un acto de confianza cósmica. El universo apostó por la madurez de la conciencia, por la capacidad de sostener sin ser sostenido, de amar sin poseer, de crear sin aferrarse al resultado. Desde entonces, cada acto de firmeza nacida del interior honra ese gesto silencioso del toro estelar, que al retirarse no abandonó, sino que elevó. Así, el mundo aprendió que la estabilidad no es la ausencia de movimiento, sino la fidelidad a un centro interno que permanece incluso cuando todo alrededor cambia. Tauro dejó de proteger, pero en ese acto sembró una fuerza más duradera que cualquier amparo externo, la certeza de que lo construido con conciencia puede sostenerse incluso en campo abierto, bajo cielos cambiantes, con la dignidad de quien camina sabiendo que la tierra ya no garantiza el paso, pero responde cuando el paso es verdadero. Cuando la influencia de Tauro comenzó a retirarse, se abrió un espacio en el cosmos donde la densidad de la materia y la energía adquirieron un nuevo significado. Ya no era suficiente que las formas existieran simplemente porque habían sido moldeadas, cada forma debía justificar su presencia a través de la armonía que aportaba al conjunto.
los astros comenzaron a reflejar esta nueva dinámica. Mercurio agudizó su mensajería, haciendo visibles los vínculos que antes eran invisibles bajo la protección del Toro. Júpiter expandió su impulso, pero exigía responsabilidad, y Urano aportó sacudidas inesperadas, recordando que la innovación solo fructifica cuando la estructura interna puede sostenerla. Cada planeta, cada cuerpo celeste, parecía celebrar el acto de Tauro, no como abandono, sino como liberación de potencial latente. El cambio también afectó profundamente la relación con la creatividad. Bajo la tutela taurina, la creatividad había sido nutrida y segura, pero ahora debió enfrentarse al riesgo, a la incertidumbre y a la impermanencia. La musa dejó de estar garantizada, el talento fue llamado a manifestarse con disciplina y audacia. El arte, la música, la escritura y la invención se volvieron actos de desafío y de afirmación vital. Aquellos que respondieron al llamado de esta nueva era descubrieron que la inspiración verdadera surge del terreno movedizo, de la necesidad de crear sin amparo constante, de la valentía de producir belleza que podría no ser reconocida inmediatamente, pero que sostenía su propio valor. La relación con los vínculos humanos también experimentó un tránsito profundo. La protección de Tauro había funcionado como un escudo que absorbía los conflictos y mitigaba las tensiones, pero su retirada dejó que cada relación mostrara su esencia sin filtro. Las conexiones basadas únicamente en la comodidad se deshicieron, mientras que las relaciones auténticas emergieron más fuertes. Cada encuentro pasó a exigir integridad y presencia, revelando quién estaba dispuesto a sostener, no solo ser sostenido. En este nuevo escenario, la empatía dejó de ser un gesto automático y se transformó en un acto consciente y valiente, porque cada interacción requería responsabilidad emocional. Incluso la percepción del tiempo se volvió épica. Tauro había anclado la paciencia, enseñando que todo florece a su momento. Ahora, la temporalidad se volvió un desafío, cada acción debía estar sincronizada con los ciclos internos y externos, y cada espera se convirtió en prueba de coraje y sabiduría. La madurez se manifestó como un ritmo propio, donde la velocidad y la pausa se equilibraban según la necesidad profunda, no según la costumbre ni la seguridad. El dominio de uno mismo se volvió más valioso que cualquier seguridad externa, y los logros adquirieron un brillo especial porque fueron conquistados sin red protectora. En el plano físico y sensorial, los sentidos despertaron de un sueño prolongado. El gusto, el tacto, la vista y el oído comenzaron a percibir matices que antes eran opacados por la sensación de estabilidad garantizada. Comer, tocar, mirar y escuchar dejaron de ser actos automáticos y pasaron a ser ejercicios de presencia plena. Cada aroma, cada textura, cada sonido adquirió relevancia, enseñando que la vida se vuelve más rica cuando se experimenta sin depender de certezas externas. El cuerpo y la mente comenzaron a colaborar en una danza donde la fuerza interna reemplazaba la protección prestada. La dimensión espiritual también se transformó. Tauro había ofrecido una seguridad que permitía sostener la fe sin cuestionar demasiado. Al retirarse, la fe dejó de ser un refugio pasivo y se volvió un acto activo de creación y compromiso. Cada persona debió encontrar un centro interno que ya no podía depender de la constancia externa, y en esa búsqueda se descubrió que la verdadera conexión con lo divino no se encuentra en la seguridad garantizada, sino en la responsabilidad de sostener el propio espíritu frente al flujo de la existencia. El día en que Tauro dejó de proteger a todos se convirtió en un hito de madurez colectiva. No solo se trataba de liberación individual, sino de un llamado al despertar de la conciencia planetaria. El mundo entero fue invitado a reconstruirse desde adentro, a descubrir la fuerza que hasta entonces había sido protegida, a reconocer que la verdadera abundancia se manifiesta cuando cada ser se responsabiliza de su propia estabilidad y creatividad. La épica de ese día no se contaba en conquistas externas, sino en cada acto íntimo de coherencia, coraje y autenticidad. Cada ser que respondió a este desafío, incluso con caídas y errores, se convirtió en un héroe silencioso de la nueva era, mostrando que la protección de Tauro no desapareció realmente, se transformó en una fuerza que habita en la madurez, la valentía y la autoconfianza. Cuando Tauro decidió retirarse de su rol protector, no solo se produjo un cambio en la estabilidad externa, sino que también se liberaron corrientes profundas en el inconsciente colectivo. Durante siglos, la influencia taurina había calmado temores ancestrales, regulado impulsos y otorgado a los humanos la sensación de que podían confiar en un orden inmutable. Con su partida, el mundo interior de cada ser se convirtió en un campo de exploración urgente. Las inseguridades y las dudas que habían sido amortiguadas emergieron con fuerza, pero también lo hicieron capacidades latentes, talentos olvidados y un instinto de autosostén que hasta entonces había permanecido dormido bajo la sombra protectora del Toro.
Este despertar no fue uniforme, algunos se enfrentaron al caos con temor, mientras otros lo recibieron como un llamado a su propia grandeza. El cuerpo, antes protegido y conducido por la influencia taurina, comenzó a experimentar una revolución silenciosa. La salud física, el vigor y la resistencia se volvieron indicadores de disciplina y respeto hacia uno mismo, en lugar de meros reflejos de un entorno seguro. La conexión con la tierra, tan central en la naturaleza taurina, se transformó, ya no era solo sustento, sino diálogo activo. Caminar sobre la tierra, sentir su textura y percibir sus ciclos pasó a ser un acto de afirmación vital, un recordatorio de que cada acción deja huella y que la fuerza que antes se recibía del exterior debía ahora encontrarse en la propia raíz. El ámbito emocional también se vio profundamente afectado. Tauro había ofrecido estabilidad sentimental y afectiva, y su retiro generó la necesidad de un nuevo equilibrio. Los sentimientos dejaron de ser amortiguados por la constancia externa y se convirtieron en maestros que exigían atención, reflexión y expresión. La vulnerabilidad se transformó en fortaleza, llorar, confrontar el miedo y reconocer la propia fragilidad se volvieron actos heroicos, capaces de sostener la conciencia sin depender de la seguridad prestada. Este cambio abrió la puerta a relaciones más auténticas, a amores que no se apoyan en la posesión sino en la confianza mutua, a vínculos donde la libertad y la responsabilidad interior se equilibran como nunca antes. En lo espiritual, el retiro de Tauro permitió la aparición de una nueva sensibilidad cósmica. La sensación de protección incondicional había anestesiado, en cierto sentido, la búsqueda de un propósito más profundo. Ahora, cada estrella, cada planeta, cada ciclo lunar se volvió un signo a interpretar, un espejo de la fuerza interna que cada ser debía cultivar. La intuición comenzó a aflorar con mayor claridad, recordando que la verdadera guía nunca proviene de la dependencia externa, sino del contacto directo con los ritmos universales y la comprensión de la propia misión. Cada elección tomada desde este lugar de responsabilidad interna resonaba con la energía de todo el cosmos, creando una armonía silenciosa que ya no dependía de la intervención taurina. La creatividad, en su dimensión más pura, se expandió de manera inédita. La protección previa había contenido la expresión artística, limitando su fuerza a lo seguro y previsible. Con la retirada, surgieron formas nuevas, audaces y libres, capaces de transformar la materia, la emoción y la conciencia. La creación se volvió un acto de valentía y de conexión directa con la fuente cósmica. Cada obra, cada gesto de ingenio, cada innovación se convirtió en un manifiesto de autoconfianza, un testimonio de que la fuerza para sostener, nutrir y construir reside en el interior y no en la seguridad externa. Incluso el tiempo y el espacio se percibieron de manera diferente. Tauro había anclado la realidad en la repetición y la previsibilidad, pero sin su influencia, cada instante se convirtió en una oportunidad única, un terreno fértil donde la acción consciente podía transformar el destino. La paciencia dejó de ser pasiva y se transformó en un arte de resistencia activa, un ejercicio de confianza en los propios recursos. Cada decisión tomada, cada esfuerzo sostenido, se convirtió en un acto épico, porque cada paso dado sin red protectora era un triunfo sobre la inercia y el miedo. El legado de Tauro, entonces, no desapareció, se metamorfoseó. Su protección se convirtió en fuerza interior, su estabilidad se tradujo en integridad personal, y su abundancia en la capacidad de crear y sostener. El día en que dejó de proteger a todos fue, en última instancia, el día en que la humanidad fue llamada a convertirse en arquitecta de su propio destino, heroína de su propio viaje, y portadora de una fortaleza que no necesita tutela para manifestarse. Cada ser que abrazó esta responsabilidad descubrió que el verdadero poder no está en recibir protección, sino en aprender a sostenerse, a amar, a crear y a prosperar desde el centro de su propio ser, bajo un cielo que ya no limita, sino que inspira. Cuando Tauro se retiró de su papel protector, se produjo una transformación silenciosa pero total en los cimientos de la existencia. No solo la materia física, la tierra y los recursos, sino también los sistemas de pensamiento y la percepción de la realidad comenzaron a reconfigurarse. La seguridad externa que Tauro ofrecía había creado un marco rígido donde los patrones se repetían con comodidad, y al retirarse, esos patrones se fracturaron. La mente humana se vio obligada a redibujar los límites, a identificar por sí misma lo que era esencial, lo que podía sostener y lo que debía abandonar. Este despertar cognitivo abrió la puerta a una inteligencia más profunda, capaz de ver conexiones invisibles, de encontrar soluciones que antes eran imposibles y de crear estructuras internas más sólidas que cualquier cimiento material. El aire, liberado de la densidad taurina, comenzó a soplar con un ritmo diferente.
Las ideas se dispersaron y se entrelazaron con nuevas perspectivas, obligando a quienes habían dependido de la rutina y la previsibilidad a confrontar la innovación y el cambio. Este viento astrológico no era destructivo, sino liberador, enseñaba que la flexibilidad y la adaptabilidad son tan poderosas como la fuerza bruta de la constancia. La creatividad, la visión y la capacidad de improvisar se convirtieron en armas de transformación, herramientas para sostener la existencia sin un escudo protector. Cada acto de imaginación se convirtió en un acto épico, porque nacía de la confianza en la propia visión y en la propia capacidad de mantenerla viva frente a la incertidumbre. El plano emocional, antes suavizado por la constancia taurina, se volvió un territorio de expansión y profundidad. Los afectos dejaron de ser garantizados y se transformaron en elecciones conscientes. El amor pasó a ser un pacto activo de compromiso, presencia y vulnerabilidad, y la amistad se definió por la fidelidad ética más que por la comodidad mutua. La dependencia cedió paso a la autonomía, y la conexión verdadera surgió solo cuando ambos polos estaban dispuestos a sostener desde adentro, sin apoyos externos. La capacidad de sentir sin protección se volvió un acto de coraje, y cada emoción experimentada plenamente se convirtió en un hito épico, una conquista de la propia humanidad. Incluso los recursos materiales comenzaron a revelar su nueva dinámica. La abundancia, que antes parecía asegurada bajo la influencia taurina, pasó a depender de la sabiduría, la planificación y la acción consciente. La tierra, los alimentos, los bienes y el confort dejaron de ser garantizados y comenzaron a reflejar la habilidad del individuo para relacionarse con ellos desde la responsabilidad. Este cambio enseñó que la verdadera riqueza no es acumulación pasiva, sino creación activa, cuidado inteligente y uso consciente. Cada acto de sustentabilidad se convirtió en heroísmo cotidiano, un tributo silencioso al abandono de la protección externa. El cuerpo humano se transformó en un instrumento de autoconocimiento y fortaleza. Las rutinas de cuidado ya no podían depender de la estabilidad impuesta, cada gesto de autocuidado pasó a ser deliberado y sagrado. El movimiento, la nutrición, el descanso y la meditación se convirtieron en actos de autoafirmación y en ejercicios de resistencia ante la adversidad. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu adquirió un significado más profundo. Sostener la existencia en un mundo sin tutela directa del toro estelar era un acto épico, que requería disciplina, conciencia y valentía. En la dimensión espiritual, se abrió un horizonte nuevo. La fe dejó de ser una protección pasiva y se convirtió en una fuerza que debía cultivarse mediante la acción, la reflexión y la alineación con los ritmos del cosmos. La guía interna reemplazó la seguridad externa, y cada decisión tomada desde la conciencia profunda resonó en armonía con la totalidad del universo. La protección de Tauro se transformó así en una fuerza invisible que habita en la integridad, en la capacidad de sostenerse, en la coherencia entre deseo, acción y resultado. El día en que Tauro dejó de proteger a todos se volvió un catalizador de evolución universal. Cada ser que abrazó la responsabilidad de sostener su propia existencia y su propio desarrollo se convirtió en un héroe silencioso, un constructor de su propio destino. La épica de este momento no se encuentra en batallas externas ni en conquistas visibles, sino en la transformación interna que permite enfrentar la incertidumbre con valor, crear sin garantías y amar sin depender de la seguridad externa. La verdadera grandeza se manifestó en aquellos que comprendieron que la fuerza más duradera no proviene de un escudo externo, sino de la constancia, la audacia y la sabiduría que nacen cuando uno aprende a sostenerse desde el corazón y desde la conciencia profunda. Cuando Tauro decidió abandonar su rol de protector, se generó una transformación que resonó mucho más allá de la superficie visible de la vida. En los niveles sutiles del ser, donde el alma reconoce patrones ancestrales y memorias acumuladas, comenzó un reordenamiento silencioso pero profundo. Durante milenios, la energía taurina había funcionado como un estabilizador de karma y ciclos, había suavizado fricciones, mitigado desequilibrios y ofrecido a cada individuo un punto de anclaje desde el cual operar en la realidad. Su retirada dejó un vacío que, lejos de ser debilitante, se convirtió en un espacio de empoderamiento. El alma se vio obligada a sostenerse sin amortiguadores, a confiar en sus propios recursos y a redescubrir su propia fuerza esencial. Allí donde antes se delegaba la seguridad, ahora emergía la capacidad de autogobernarse, de proteger lo propio sin depender de un apoyo constante. El flujo de la energía vital experimentó un cambio trascendental. El regente de Tauro, Venus, continuó su influencia, pero de manera menos intrusiva, más contemplativa. Esta transformación permitió que el placer, la belleza y la abundancia se internalizaran como fuerzas creadoras y no como recompensas pasivas. Cada experiencia estética, cada contacto con la naturaleza,
cada encuentro humano se volvió un recordatorio de que la verdadera riqueza nace del compromiso consciente con la vida. La percepción sensorial se agudizó, los aromas, colores, texturas y sonidos dejaron de ser solo estímulos y se transformaron en guías, en mapas que indicaban la resonancia de cada acción con la armonía del cosmos. El mundo emocional, ahora desprovisto del amparo taurino, se volvió un territorio de conquista personal. Las emociones se presentaron sin filtros, mostrando la verdad de cada relación, cada pensamiento y cada intención. Aquellos que aprendieron a navegar este mar emocional sin protección desarrollaron un coraje silencioso y un discernimiento que ningún amparo externo podría haber otorgado. La vulnerabilidad se convirtió en fuerza, la honestidad en poder y la autenticidad en un acto épico de liberación. Las conexiones humanas adquirieron profundidad, solo aquellas relaciones basadas en compromiso real, empatía y respeto mutuo sobrevivieron, y éstas se volvieron más significativas y luminosas que cualquier seguridad heredada. En el ámbito material, la retirada de Tauro obligó a una relación más consciente con los recursos. La tierra, los alimentos y los bienes dejaron de ser un derecho garantizado y se convirtieron en reflejos del esfuerzo, la creatividad y la responsabilidad. La abundancia se redefinió, dejó de ser acumulación pasiva y se transformó en manifestación de coherencia y propósito. La acción consciente, la planificación inteligente y la valoración de lo que se posee se convirtieron en principios fundamentales de supervivencia y prosperidad. Cada acto de manejo responsable de los recursos, cada esfuerzo deliberado, se convirtió en un acto heroico y motivador, porque demostraba que la fuerza para sostener la vida estaba dentro de cada ser. El tiempo, liberado del ritmo constante impuesto por Tauro, adquirió una dimensión épica y dinámica. La paciencia dejó de ser espera pasiva y se transformó en virtud activa, en la capacidad de perseverar con disciplina, conciencia y coraje. Cada instante se volvió un escenario de posibilidad infinita, donde la acción y la reflexión debían equilibrarse sin apoyo externo. La construcción de la propia vida se volvió un acto de heroísmo cotidiano, cada decisión consciente, cada paso firme, cada esfuerzo sostenido era un triunfo frente a la incertidumbre, una demostración de que la estabilidad verdadera reside en la coherencia interna y no en la seguridad prestada. El cuerpo y la salud, por su parte, se convirtieron en un reflejo tangible del nuevo orden cósmico. Sin la protección taurina, cada ser tuvo que aprender a escucharse, a comprender sus límites y a fortalecer su resistencia interna. El cuidado del cuerpo, del sueño, de la alimentación y del movimiento pasó a ser una disciplina sagrada, un acto de respeto hacia sí mismo y hacia la vida. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se profundizó, revelando que la fuerza física y la vitalidad dependen de la integridad y de la presencia consciente, no de la protección externa. En el plano espiritual, la retirada de Tauro marcó el inicio de una relación más directa y responsable con el cosmos. La divinidad dejó de ser percibida como un refugio pasivo y se convirtió en guía activa, cada acción debía alinearse con los principios universales, cada elección debía resonar con la armonía del todo. La intuición y la conciencia interna se fortalecieron, revelando que la verdadera protección reside en la sabiduría, la integridad y la conexión con la propia fuerza vital. Así, la retirada de Tauro no representó abandono, sino transferencia de poder, de la protección externa a la capacidad de sostenerse desde adentro, de crear, amar y prosperar con autonomía, valentía y autenticidad. El día en que Tauro dejó de proteger a todos se convirtió en un umbral cósmico, un llamado a la madurez, al coraje y al despertar interno. Cada ser que aceptó este desafío se transformó en un héroe silencioso, capaz de sostener su existencia, transformar su entorno y encontrar riqueza, belleza y fuerza dentro de sí mismo. La épica de ese día no se contó en guerras ni conquistas externas, sino en la resiliencia, la creatividad y la valentía interior, en la capacidad de sostener lo propio y brillar con luz propia, incluso en ausencia de protección externa. La grandeza verdadera se volvió, desde entonces, un acto de autoconfianza y coherencia con el cosmos, una victoria interna que trasciende cualquier influencia externa y que permanece como legado eterno del toro estelar. Cuando Tauro decidió apartarse de su rol protector, el impacto resonó no solo en la esfera material o emocional, sino también en el flujo energético del cosmos y en la relación de la humanidad con la vibración de los planetas. Durante eones, Tauro había funcionado como un ancla que absorbía las sacudidas del destino, suavizando las turbulencias y estabilizando la energía de quienes dependían de su constancia. Con su retirada, esa función de amortiguación desapareció, dejando un espacio donde la energía debía ser reconocida, comprendida y canalizada por cada ser.
La conciencia comenzó a percibir la totalidad de sus interacciones, descubriendo que cada pensamiento, acción y emoción genera ondas que afectan la realidad en niveles sutiles y tangibles. La responsabilidad cósmica se volvió inmediata, el poder de crear y sostener la vida ya no estaba mediado por la protección externa, sino por la fuerza interior de cada individuo. El cielo, testigo silencioso de este retiro, comenzó a reflejar el desafío en sus configuraciones. Venus, aunque seguía guiando la belleza, el amor y la armonía, exigía ahora que estas energías fueran cultivadas activamente, que la apreciación de la vida se transformara en compromiso consciente con lo que se valora. Marte y Júpiter se convirtieron en aliados de acción y expansión, empujando a cada ser a asumir riesgos calculados y a buscar crecimiento con disciplina. Incluso Saturno, severo en su lección, ofrecía un soporte indirecto. Las limitaciones ya no eran restricciones, sino señales que enseñaban a organizar la vida de manera coherente, a construir estructuras que dependieran de la solidez interna y no de la estabilidad impuesta desde afuera. El cosmos entero parecía participar en una coreografía que exigía responsabilidad, valentía y autogestión. La experiencia del tiempo se volvió más rica y compleja. Antes, la influencia taurina había regulado la cadencia de los eventos, asegurando que todo ocurriera con previsibilidad. Sin esta guía, el tiempo comenzó a percibirse como una corriente activa, donde cada decisión, cada esfuerzo y cada pausa tenían consecuencias inmediatas y visibles. La paciencia se redefinió, ya no era esperar que la vida resolviera los problemas, sino sostener con atención y constancia cada instante hasta que la meta emergiera de la acción consciente. La sensación de prisa y la de lentitud coexistieron, obligando a los seres a aprender a armonizar la urgencia con la perseverancia. Cada momento se volvió un campo de prueba para la fortaleza interna y la creatividad práctica. En lo físico, la desaparición de la protección taurina exigió una relación más íntima y directa con la naturaleza. La Tierra, antes mediadora de seguridad, se convirtió en un espejo, mostraba la fuerza de quien la trabaja, la atención de quien la respeta y la intención de quien interactúa con ella. Los ciclos de crecimiento y decadencia se hicieron evidentes y personales, y cada contacto con el mundo material se volvió un acto consciente. Los recursos, la comida, la construcción y el cuidado del cuerpo se transformaron en rituales de fortaleza y responsabilidad. Cada ser que aprendió a reconocer esta correspondencia encontró un poder silencioso y motivador, capaz de sostenerlo más allá de cualquier apoyo externo. El plano emocional y relacional adquirió una dimensión épica. La vulnerabilidad dejó de ser un riesgo amortiguado por la constancia taurina y se transformó en un portal hacia la autenticidad. La confianza, el amor y la empatía debieron ser cultivados activamente, y los vínculos se volvieron valiosos solo si eran sostenidos con integridad. La dependencia cedió ante la capacidad de sostener desde adentro, y el coraje emocional se convirtió en la medida de la verdadera fuerza. Cada acto de comunicación sincera, de confrontación valiente y de amor consciente se transformó en un triunfo individual y colectivo, un gesto heroico que reflejaba la madurez adquirida. En el ámbito creativo, la retirada de Tauro liberó un flujo que antes era contenido. La creatividad dejó de ser un lujo seguro y se convirtió en una necesidad vital. La expresión artística, la invención y la innovación adquirieron un carácter épico, no eran solo manifestaciones estéticas, sino medios para sostener la existencia, para ordenar el caos y para generar significado. Cada creación pasó a depender de la visión interna, de la disciplina y del valor de actuar sin garantías. La innovación se volvió una prueba de autonomía y un testimonio de la fuerza que cada ser puede encontrar cuando se responsabiliza de su propia vida. Finalmente, en lo espiritual, la retirada de Tauro enseñó la lección más profunda, que la verdadera protección y la verdadera abundancia no provienen del exterior, sino de la capacidad de sostener la vida con conciencia, amor y disciplina. La fuerza interna reemplazó al amparo, y el valor de cada ser se midió por su coherencia, su creatividad y su compromiso con el propio desarrollo y con el mundo. El día en que Tauro dejó de proteger a todos se convirtió en un umbral hacia la madurez cósmica, un llamado a descubrir la propia grandeza y un recordatorio de que la epopeya más auténtica es aquella que se vive desde la fuerza interior, la integridad y la capacidad de sostener la vida con valentía, amor y visión. Cuando Tauro se retiró de su papel protector, se abrió un umbral profundo en la conciencia colectiva y en los hilos invisibles que sostienen la existencia. La energía del toro, firme y constante, había proporcionado durante eras un ritmo estable que guiaba el desarrollo material, emocional y espiritual. Con su ausencia, emergió la necesidad de integrar la responsabilidad de la estabilidad de manera interna, de reconocer que la protección externa solo sirve mientras uno no aprende a sostenerse por sí mismo.
Este cambio provocó una expansión en la percepción. Cada ser empezó a percibir que su fuerza no dependía de la seguridad prestada, sino de su capacidad para mantener su centro, incluso en medio del caos. En el reino de la energía vital, el retiro taurino transformó la relación entre la acción y la intención. Cada gesto, cada decisión y cada pensamiento comenzaron a reverberar con mayor intensidad, mostrando que la coherencia interna se convierte en un canal para que la fuerza del universo fluya de manera productiva. La vida dejó de poder apoyarse en certezas externas, cada ser tuvo que aprender a generar estructura y orden desde dentro. Esto no significó desorden, sino una reorganización más sofisticada de la conciencia, donde la libertad y la responsabilidad se entrelazaban como un solo hilo de poder. Cada acto realizado con integridad adquirió una fuerza épica, porque reflejaba la capacidad de sostener la existencia sin apoyo directo del toro estelar. El cuerpo y los sentidos también experimentaron una revalorización. Bajo la tutela de Tauro, el cuerpo había sido protegido y sus necesidades atendidas de manera casi automática. Con su retirada, la atención a la salud, al descanso, a la nutrición y al movimiento se volvió un acto consciente y deliberado. La percepción sensorial se intensificó, cada aroma, textura, sonido y color revelaba información vital sobre el entorno, enseñando a discernir con precisión lo que alimenta, protege y fortalece la vida. Cada contacto con la tierra, con el aire, con el agua y con el fuego dejó de ser rutina y se convirtió en acto de conexión activa, en práctica de alineación con las fuerzas que antes Tauro mediaba. El mundo emocional se transformó en un terreno de heroísmo silencioso. La constancia taurina había amortiguado los altibajos, suavizando los conflictos y protegiendo los vínculos. Sin esa red, las emociones se hicieron puras, directas y exigentes. La vulnerabilidad dejó de ser riesgo y se convirtió en prueba de coraje. Aprender a sostener la propia integridad emocional, a enfrentar miedos, resentimientos y deseos sin recurrir a la protección externa, se volvió un acto épico. La autenticidad se erigió como virtud suprema, los vínculos más fuertes surgieron del compromiso consciente y la presencia plena, y aquellos que no podían sostenerse en esa nueva dinámica descubrieron la necesidad de transformarse desde adentro. En el plano creativo, la ausencia de Tauro liberó un río de expresión que antes era contenido por la seguridad y la previsibilidad. La creatividad dejó de ser un lujo protegido y se convirtió en un instrumento de supervivencia y evolución. Cada obra, cada idea y cada innovación debían nacer de la fuerza interior, del coraje y de la disciplina, convirtiéndose en una manifestación tangible de la autonomía y la conexión con el flujo cósmico. La creación dejó de depender de la aprobación externa o de la comodidad material y pasó a ser un acto de afirmación vital, un gesto heroico que demostraba la capacidad de sostener la existencia a través de la inteligencia, la inspiración y la voluntad consciente. La dimensión espiritual se volvió más exigente y motivadora. La fe, que antes podía sentirse garantizada, se convirtió en práctica viva, cada acción debía reflejar alineación con los principios universales, cada elección debía resonar con la armonía del todo. La protección de Tauro se transformó en guía interna, un impulso para descubrir la fuerza que reside dentro y que puede sostener la vida sin apoyo externo. La relación con la divinidad y con la propia esencia dejó de ser pasiva y se volvió activa, basada en la coherencia, el discernimiento y la responsabilidad. Cada ser que abrazó esta dinámica interior experimentó un despertar profundo, comprendió que la verdadera seguridad no se encuentra fuera, sino en la fortaleza de su propia integridad, en la capacidad de crear, sostener y prosperar desde el centro del ser. El día en que Tauro dejó de proteger a todos se convirtió en un punto de inflexión cósmico, un momento de transición donde la estabilidad externa cedió lugar a la fortaleza interna. Cada ser que asumió este reto encontró un camino hacia la madurez épica, aprender a sostener la vida, enfrentar la incertidumbre con coraje, transformar lo cotidiano en acto consciente y descubrir la grandeza que reside en la autogestión. La epopeya de ese día no se escribió en conquistas visibles, sino en la capacidad de cada individuo de sostener su propio destino, de manifestar creatividad, amor y resiliencia sin depender de la protección de nadie más. La verdadera fuerza se reveló como la que nace del interior, constante y capaz de enfrentar cualquier desafío, como un legado eterno del toro estelar que enseñó a sostenerse uno mismo para ser verdaderamente libre.